Mi cumpleaños, una bolsa frágil y calcetines baratos de mi nuera. Esto, después de vender mi casa para darle dinero a mi hijo, un sacrificio que se vio recompensado con una promesa rota. Solo sonreí, pero el dolor fue muy fuerte. Cuando un Tesla nuevo llegó más tarde y mi hijo la confrontó por los $100,000 que eran para mí, su mentira perfecta se hizo añicos. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas. Este es solo el comienzo de una historia que no creerás. La mañana del 62º cumpleaños de Art amaneció gris y sin incidentes. Despertó con el silencio familiar de su pequeña casa de alquiler, un silencio que se había convertido en un compañero constante durante los últimos años. No había bullicio, ni aroma a desayuno especial, solo el suave zumbido del refrigerador. Se preparó café solo y se acomodó en su desgastado sillón, revisando un puñado de felicitaciones de cumpleaños genéricas en redes sociales. No era la fanfarrias de su juventud, pero había aprendido a moderar las expectativas. Esa misma tarde llegó su nuera, Sarah Albright. Era un torbellino de ropa de diseñador y una sonrisa forzada y radiante que rara vez se asomaba a sus ojos. Llevaba una bolsa de regalo fina y con estampados brillantes, de esas que se compran en tiendas de descuento en un apuro. «Feliz cumpleaños, Art», dijo alegremente, entregándosela con aire despreocupado, como si se tratara de una ocurrencia tardía. «De parte de Ethan y mía». Art tomó la bolsa. La sentía ligera, insustancial. Intentó ignorar el leve temblor en sus manos mientras miraba dentro. Entre papel de seda había un solo par de calcetines de hombre, aún en su envoltorio de plástico. Un vistazo rápido a la etiqueta confirmó su sospecha. $5.99, de una tienda departamental común y corriente. No había tarjeta, ni nota manuscrita, ni calor. Solo los calcetines baratos, un marcado contraste con el esfuerzo que siempre dedicaba a los regalos para su familia. Logró un educado «Gracias, Sarah», forzando una pequeña sonrisa, incluso cuando un dolor familiar comenzaba a florecer en su pecho. Sarah, ya distraída con su teléfono, apenas registró su respuesta antes de murmurar algo sobre recados y salir. Al cerrarse la puerta, Art bajó la bolsa. Los calcetines baratos le pesaban en las manos. Se acercó a la pequeña mesa de la cocina y la dejó. Su mirada se desvió hacia la ventana, hacia el modesto jardín que había intentado cultivar en el estrecho patio. 4 años atrás, su mundo había sido completamente diferente. Vivía en una espaciosa casa de 2 plantas con un amplio jardín, un hogar lleno de décadas de recuerdos, donde crió a su hijo Ethan. Era su santuario, su posesión más preciada. Pero cuando Ethan, que entonces tenía 35 años, acudió a él con la gran visión de un nuevo negocio, una startup tecnológica emergente que prometía un éxito rotundo, Art no dudó. Ethan necesitaba capital, un capital sustancial, y Art hizo lo que cualquier padre amoroso haría. Vendió su casa, su amada casa, por una suma considerable, y sin pensárselo 2 veces, le dio a Ethan $200,000 para que hiciera realidad su sueño. Ethan había sido efusivo en su gratitud. Le había prometido a su padre lo mejor, sobre todo una casa mejor una vez que el negocio despegara. «Papá, esto es solo temporal», le había prometido Ethan, con los ojos brillantes de ambición. «Cuando estemos estables, te compraré una casa mejor que la que vendiste. Te lo mereces». Art le había creído de todo corazón. Pero 4 años después, Art seguía en esa pequeña casa alquilada, una pálida sombra del hogar que había sacrificado. El negocio de Ethan había despegado, superando sus expectativas más descabelladas, pero la promesa de un nuevo hogar seguía siendo solo eso, una promesa incumplida, que se desvanecía lentamente en la tranquila vida de Art. Esa noche, Art cenó solo con las sobras del microondas. El silencio de la casa se acentuaba por la persistente decepción del día. La frágil bolsa de regalo reposaba sobre la encimera, un testimonio silencioso del abismo entre la expectativa y la realidad, entre el sacrificio y la aparente gratitud. Sintió la familiar punzada de soledad, una constante compañera desde la muerte de su esposa, ahora acentuada por el peso del escaso regalo. De repente, el estridente timbre de su teléfono rompió el silencio. Se sobresaltó, y instintivamente
Buscó el teléfono. Era Ethan. El corazón de Art dio un vuelco incómodo. Respondió con la voz un poco ronca. ¿Papá? La voz de Ethan sonaba tensa, urgente, a diferencia de su habitual calma. Voy para allá. Necesitamos hablar. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó Art, con un nudo en el estómago. Ethan rara vez llamaba con tanta intensidad. Te lo explicaré cuando llegue. Es que... Voy para allá. La comunicación se cortó. Una premonición ominosa se apoderó de Art. Una opresión le recorrió el pecho, una certeza escalofriante de que algo andaba muy mal. No podía identificar la sensación, pero era similar al miedo que uno siente justo antes de una mala noticia. Se levantó de la mesa, inquieto, paseándose por la pequeña sala, pensando en las posibilidades. ¿Le habría pasado algo al negocio de Ethan? A Sarah. Volvió a sentarse y luego se levantó, incapaz de tranquilizarse. 20 minutos después, un coche llegó a su entrada. Art se dirigió a la puerta y la abrió justo cuando Ethan salía al porche. Ethan parecía exhausto, con su cabello, habitualmente impecablemente peinado, despeinado, y la chaqueta arrugada. Tenía los ojos ensombrecidos y evitó la mirada de Art, mirando en cambio más allá de él, hacia la modesta sala de estar. Art notó la rápida, casi involuntaria inspección de su pequeña casa, una casa que debió de parecer dolorosamente humilde comparada con la enorme mansión de Ethan. «Hijo, ¿qué pasa?», preguntó Art con preocupación en el rostro. Ethan no respondió de inmediato. Recorrió la habitación con la mirada una vez más, y luego se posó en la bolsa de regalo de la tienda de descuento que aún estaba en la encimera de la cocina. La contempló un buen rato, con la mandíbula apretada y un músculo en la mejilla. Respiró hondo, estremeciéndose. «Papá», comenzó Ethan en voz baja y tensa, «¿qué te regaló Sarah esta mañana para tu cumpleaños?». Art señaló débilmente la bolsa. «Solo unos calcetines, de una tienda de descuento». Ethan cerró los ojos un instante. Una punzada de dolor cruzó su rostro. «Papá», dijo, abriendo los ojos y fijándolos en Art, «le di a Sarah $100,000 en efectivo esta mañana. Para ti, para tu cumpleaños». Art se quedó mirando, estupefacto. ¿$100,000? ¿Para él? Su mente daba vueltas. Había recibido calcetines baratos. «¿De qué estás hablando?», logró decir Art por fin, con una voz apenas susurrante. Ethan metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Recorrió sus fotos y luego le entregó el dispositivo a Art. En la pantalla había una foto con fecha y hora de fajos de billetes de $100, impecablemente atados y metidos en un sobre manila. La fecha y la hora lo confirmaban. Esa mañana, horas antes de que Sarah apareciera con los calcetines. «Se lo dejé antes de ir a la oficina», explicó Ethan, con la voz tensa y la furia apenas contenida. «Le dije que era para tu cumpleaños, para regalarte algo bonito, algo contundente». Dijo que ella se encargaría. Justo cuando estas palabras salieron de sus labios, un elegante Tesla Model Y, flamante, de un vibrante azul metálico, entró silenciosamente en la entrada. Tenía las ventanas tintadas, pero Art distinguió la silueta de una mujer al volante. El motor se detuvo con un zumbido. Ethan giró la cabeza de golpe hacia el sonido, abriendo los ojos de par en par, incrédulo. La puerta del coche se abrió, y Sarah Albright salió, balanceando tranquilamente varias bolsas de compras de diseñador en el brazo. Se veía radiante, ajena a la tormenta que se avecinaba dentro de la casa. El rostro de Ethan, ya pálido, se sonrojó. Caminó hacia la puerta, irradiando una furia repentina y potente en cada movimiento. «¡Sarah!», rugió, y su voz sacudió el aire tranquilo. Sarah levantó la vista, sobresaltada, y su radiante sonrisa se desvaneció al ver el rostro enfurecido de Ethan y luego el desconcertado de Art. «Ethan, cariño, ¿qué te pasa?», preguntó con voz suave, intentando parecer inocente. «¿Qué pasa?», espetó Ethan, con la voz cargada de incredulidad y rabia. «Lo que pasa es que acabas de comprar un Tesla nuevo. Y lo que pasa es que los $100,000 que te regalé para el cumpleaños de mi padre ya no están». La mirada de Sarah se dirigió a Art, luego a Ethan, con una fría reflexión que sustituyó su fingida inocencia. «¿Qué dinero, Ethan? Le entregué tu regalo a tu padre, tal como me pediste». Señaló vagamente la casa, los calcetines baratos, intentando presentar a Art como un destinatario desagradecido.
Un buen par de calcetines, solo para él. ¿Calcetines? La voz de Ethan era peligrosamente baja, cargada de traición. Señaló con un dedo tembloroso el reluciente coche nuevo en la entrada. ¿De dónde sacaste ese coche, Sarah? ¿De dónde sacaste un Tesla nuevo, sin discusión, sin previo aviso y sin rendir cuentas por el dinero que te di específicamente para mi padre? La fachada de Sarah finalmente se quebró. Sus labios se apretaron en una fina línea. Su mirada se endureció al contemplar el costoso vehículo, ahora una flagrante prueba de su mentira. La repentina y cruda voz de Ethan sobresaltó a Sarah. Las bolsas de diseñador que agarraba, pesadas con su costoso contenido, se le escaparon de las manos y cayeron sobre el asfalto agrietado de la entrada de Art. El contenido se derramó, revelando cajas impecables y envoltorios de seda. Art vislumbró una tela brillante, un logotipo que reconoció de revistas y una delicada y ornamentada caja de reloj. Marcas de diseñadores de alta gama. Cada artículo un testimonio de un lujo mucho mayor que cualquier cosa que Art hubiera poseído en años, o incluso en su pasado más acomodado. Verlas, descuidadamente esparcidas por el suelo, contrastaba marcadamente con los calcetines de $5 que yacían en su cocina. La compostura cuidadosamente construida de Sarah se hizo añicos, reemplazada por una ira desafiante. Sus ojos, normalmente tan calculadores, ahora brillaban con una mezcla de furia y autocompasión. «¡Mi dinero, Ethan!», gritó, su voz resonando en el aire de la tarde. «Ese Tesla es mi dinero. Dinero que gané soportando tu incansable horario de trabajo, tu obsesión con ese negocio. Aguanté tus trasnochadas, tus planes cancelados, tus reuniones interminables, todo tan... Mi sueño podría despegar. Me lo merezco». Su mirada se posó en Art, y una mueca venenosa le torció el rostro. «Y, francamente, Art, ya nos has quitado bastante. Sacrificaste tu casa, sí, pero has sido una carga desde entonces, esperando limosna, siempre ahí, siempre necesitando algo». Art se estremeció como si lo hubieran golpeado. La acusación, tan distorsionada y cruel, lo lastimó más que los calcetines baratos. Lo había dado todo, voluntariamente, por su hijo. Que esta mujer que acababa de defraudarlo lo convirtiera en una carga, en una culpa, fue un trago amargo. Ethan dio un paso al frente, con los hombros rígidos. La rabia que había estallado hacía un momento se enfrió, convirtiéndose en una certeza absoluta y escalofriante. Su voz bajó de tono, perdiendo su crudeza, convirtiéndose en algo mucho más peligroso, frío, definitivo. «Esos $100,000 fueron un regalo de cumpleaños para mi padre, Sarah», declaró, cada palabra cortante y precisa. «No era para que compraras un coche nuevo. Lo que hiciste fue un robo, así de simple». Sarah rió entonces, con una risa aguda y quebradiza que no tenía nada de humor. «¿Robo? ¿Así lo llamas? ¿Lo eliges a él antes que a mí? ¿Después de todos mis sacrificios a lo largo de este matrimonio? ¿Después de todo lo que he hecho por ti, a nosotros?» Abrió los brazos, abarcando su imaginaria vida juntos. «¿De verdad vas a elegir a tu padre, después de todo su chantaje emocional, después de que te hiciera sentir culpable para que vendieras su casa?» Ethan entrecerró los ojos, y una calma glacial lo invadió. La miró a los ojos, sin pestañear. «Sarah», dijo con voz tranquila pero con un peso inmenso, «aclaremos tus sacrificios. Vivimos en una casa de 6 habitaciones con piscina y pista de tenis. Has tenido 2 vacaciones de lujo solo este año, pagadas con el éxito del negocio. Y construido. Y ahora tienes un Tesla nuevo en la entrada, comprado con dinero destinado a mi padre, quien, por cierto, vive en una pequeña casa alquilada, esperando aún la promesa de un hogar mejor que le hice cuando me dio todo lo que tenía». Hizo una pausa, dejando que la cruda verdad flotara en el aire entre ellos. «No me hables de sacrificio. No cuando estás de pie junto a ropa nueva que vale $5,000 que acabas de comprarte, mientras mi padre recibió un par de calcetines de $5. Luego señaló con firmeza el Tesla nuevo. «Sube a tu coche, Sarah. Hablaremos de esto en casa». Su tono no dejaba lugar a discusión, ni rastro de reconciliación. Era una orden, rígida y rotunda. El rostro de Sarah se contrajo. La amargura que se había ahogado bajo su desafío se abrió paso. Soltó otra carcajada, esta vez rota, sin alegría, un sonido de absoluta derrota y rencor.
Ya has tomado tu decisión, Ethan, dijo con voz ronca. Ya has tomado tu decisión. Ethan no respondió. Sus hombros permanecieron rígidos, con la mandíbula tan apretada que Art pudo ver el músculo contraerse. Simplemente se dio la vuelta, caminó hacia su coche, que estaba aparcado justo detrás del nuevo Tesla de cera, y abrió la puerta. Subió, arrancó el motor y salió marcha atrás de la entrada, con las ruedas crujiendo sobre la grava. No miró atrás, ni a Cera, ni a Art, ni a los bolsos de diseñador esparcidos, ni al coche nuevo. Simplemente se alejó, desapareciendo calle abajo en la oscuridad que se cernía sobre él. Cera permaneció allí un largo rato, inmóvil, iluminada solo por el tenue resplandor de las farolas. Las bolsas de la compra esparcidas la rodeaban como coloridas víctimas. Luego, lentamente, giró la cabeza, fijando la mirada en Art. Ya no había pretensiones, ni fingida inocencia, ni siquiera ira. Solo un odio manifiesto y puro. Fue una mirada que heló a Art hasta los huesos, una cruda comprensión de cuánto le resentía. Sin decir una palabra más, se dirigió al lado del conductor del Tesla, abrió la puerta de golpe y subió. El coche eléctrico dio marcha atrás en silencio y salió a toda velocidad de la entrada en la dirección opuesta a la que Ethan había tomado, dejando a Art solo en la silenciosa oscuridad, con el fantasma de su mirada de odio grabado a fuego en su mente. Art pasó una noche sin dormir en su cocina, con la imagen del rostro desencajado de Cera atormentándolo. Repasó cada palabra, cada acusación, cada comentario mordaz, la realidad de su traición, no solo a Ethan, sino a él directamente. Se le heló las entrañas. Había presenciado la implosión del matrimonio de su hijo, desencadenada por un regalo de cumpleaños robado, y la comprensión fue abrumadora. Exactamente a las 8:15 de la mañana siguiente, sonó su teléfono. Era Ethan. Su voz, al hablar, sonó hueca, sin emoción. «Papá», dijo, «me quedé en un hotel anoche. Llamaré a mi abogado esta mañana. Hoy mismo solicito el divorcio». Art sintió una profunda tristeza, pero también una terrible inevitabilidad. «Lo siento mucho, hijo», dijo Art con voz suave, «pero hiciste lo que cualquier hombre íntegro haría. Elegiste la verdad. Elegiste lo correcto». «Mi abogado es Michael Davis», dijo Ethan, con un destello de algo nuevo en su voz. «Determinación, quizás. Es muy respetado». «Bien», respondió Art con voz tranquila y firme. «Deja que se encargue él, hijo. Que comience el proceso legal». Los días posteriores a la llamada de Ethan fueron una vorágine de nerviosa anticipación para Art. La semana transcurrió lentamente. Cada hora se hacía eterna. Ethan le proporcionó actualizaciones breves, concisas y concisas. Se había reunido con Michael Davis, su abogado, un hombre conocido por su enfoque sereno y metódico. Se estaban recopilando los registros financieros, inventariando los bienes, y el tedioso trabajo preliminar de una disolución matrimonial estaba en marcha. Art intentó mantener sus rutinas, su café de la mañana, su paseo por la manzana, sus comidas solitarias, pero una innegable sensación de inquietud persistía. Era la calma antes de la tormenta, un período de calma para recuperar fuerzas antes del inevitable choque. Sabía que Cera no se rendiría sin más. Al octavo día de la confrontación, Ethan llamó con la voz tensa, con una mezcla de alivio y aprensión. «Papá», dijo, «Cera ya ha sido notificada. Los papeles del divorcio llegaron esta mañana». Art sintió un destello fugaz de satisfacción, rápidamente eclipsado por una nueva oleada de ansiedad. «¿Y cómo se lo tomó?», preguntó, adivinando ya la respuesta. «Maquilía». «No muy bien, como te puedes imaginar», respondió Ethan con un suspiro. «Me llamó inmediatamente gritando, amenazando con hacerme la vida imposible. Pero eso no es lo peor. Ha contratado a Evelyn Vance». El nombre impactó a Art como un puñetazo. Evelyn Vance. Incluso en su mundo semi-retirado, conocía ese nombre. Vance era una conocida abogada de divorcios, una experta en divorcios, conocida por sus tácticas agresivas, su despiadada búsqueda de hasta el último centavo para sus clientes y su habilidad casi teatral para retratar incluso al más culpable como una víctima inocente. Su reputación la precedía. Una experta en divorcios con grandes patrimonios, dejando tras de sí un rastro de exesposas arruinadas.
La preocupación de Art, que había estado latente bajo la superficie, ahora se intensificaba. Un terror gélido le revolvía el estómago. Esto no era solo una ruptura. Iba a ser una guerra. Apenas 3 horas después, el insistente timbre de su teléfono rompió la tranquilidad de su tarde. Miró el identificador de llamadas. Sera. El corazón le dio un vuelco. Dudó un momento y luego respondió. Necesitaba escuchar su versión, comprender la profundidad de su retorcido razonamiento, aunque solo fuera para prepararse para lo que se avecinaba. ¡Arte! Su voz explotó por el altavoz, estridente y cargada de veneno. Todo esto es culpa tuya. Envenenaste a Ethan contra mí. Siempre me has odiado, ¿verdad? Siempre intentas interponerte entre nosotros. Art apartó el teléfono de su oído un segundo y luego lo volvió a colocar, manteniendo la voz serena, notablemente tranquila a pesar del ataque verbal. Sera, declaró con tono firme, yo no envenené a Ethan en tu contra. Robaste $100,000 que estaban destinados a mí. Esa es la verdad. Su voz, que había estado furiosa, ahora se quebró, disolviéndose en sollozos teatrales. ¿Robaron? ¿Cómo se atreven? No fue robar. Bien, ese dinero debería haberse invertido en el negocio, en nuestro futuro. No lo desperdicias en ti. Solo eres un viejo amargado, celoso de lo que Ethan y yo construimos juntos. Sospechaba que las lágrimas eran menos por angustia genuina y más por manipulación. Siempre estás obligando a Ethan a elegir, él o yo. Y ahora mira lo que has hecho. Lo has arruinado todo. Art permaneció en silencio, escuchando su despotricación. La acusación de haber obligado a Ethan a elegir sonaba hueca. Él solo había estado ahí para su hijo, un apoyo incondicional. No había exigido nada, solo había dado. Entonces, su voz bajó, perdiendo su tono lloroso, volviéndose dura y amenazante. Te vas a arrepentir de haberte entrometido en mi matrimonio, Art, gruñó, mientras el odio puro de aquella noche en la entrada regresaba, potente y escalofriante. Me aseguraré de ello. Una fría certeza se apoderó de Art. No era solo un arrebato de ira, era una amenaza clara e inequívoca. Decidió afrontarla sin rodeos. ¿Me estás amenazando, Sera?, preguntó con voz firme, sin delatar el temblor que acababa de recorrerlo. Tómalo como quieras, respondió con voz gélida, sin ningún rastro de calidez ni remordimiento. Y entonces, con un clic seco, la comunicación se cortó. Art colgó el teléfono lentamente. Estaba profundamente conmocionado. Sabía que ella era vengativa, pero esta amenaza explícita, esta declaración abierta de intenciones de hacerle sufrir, le hizo comprender la verdadera naturaleza de la batalla que se avecinaba. Ya no era un simple espectador del divorcio de su hijo. Ahora era un blanco directo. 3 días después, la amenaza se materializó de forma tangible. Llegó una carta certificada, pesada y oficial, con el membrete distintivo del bufete de abogados de Evelyn Vance. Art firmó con manos extrañamente firmes y la trajo. Abrió el grueso sobre, examinando con la mirada la jerga legal. Las exigencias eran abrumadoras y audaces. Sera, a través de su abogado, exigía el 50% del capital social de Ethan, una parte significativa de su vida laboral. También había una cuantiosa reclamación por daños emocionales, un intento descarado de capitalizar la narrativa pública que ella pretendía manipular. Pero lo que realmente dejó atónito a Art, sintiendo una oleada de frío, fue la última y sorprendente demanda. Una reclamación por separado de $50,000 directamente contra él, Art, por interferencia deliberada en el matrimonio de Ethan y Sera. $50,000. De él, el hombre al que acababa de robarle $100,000. Era una inversión de la realidad tan grotesca, tan descarada, que casi desafiaba la creencia. Sera, la ladrona, ahora intentaba hacerse pasar por la víctima, exigiendo una compensación por haber sido descubierta y tratando de extorsionar a la misma persona a la que había perjudicado. Art releyó la carta. Su sorpresa inicial dio paso a una ira lenta y ardiente. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de principios. Se trataba de lo correcto y lo incorrecto. Miró por la ventana su modesto apartamento de alquiler, luego la carta en la mesa de la cocina. Un ejemplo de injusticia. Una determinación sombría se apoderó de él. Bien,
murmuró para sí mismo, apenas audibles. Bien, Evelyn Vance. Bien, Sarah Albright. A jugar. La carta certificada del bufete de Evelyn Vance había despertado algo latente en Art. Exprofesor de historia, su carrera se había dedicado a desenterrar hechos, analizar fuentes y construir narrativas basadas en evidencia irrefutable. Había enseñado a generaciones de estudiantes la importancia del pensamiento crítico, de distinguir la verdad de la conjetura. Ahora aplicaría esos mismos principios rigurosos a su propia vida. No se trataba de emociones, aunque su ira latía a fuego lento. Se trataba de hechos. Documentación. Una deconstrucción metódica de las mentiras de Sarah. Su primera parada fue su fiel, aunque algo anticuada, laptop. Entró en la página pública de Facebook de Sarah, un escaparate digital de su vida cuidadosamente seleccionada. Recorrió innumerables selfies, fotos de cenas lujosas y un sinfín de actualizaciones sobre sus actividades sociales. Buscaba una cosa, el Tesla, y lo encontró. El 16 de marzo, el día después de su cumpleaños y del enfrentamiento en la entrada de su casa, Sarah publicó una serie de fotografías jubilosas. En ellas, posaba radiante y satisfecha junto a un reluciente Tesla Model Y azul metalizado. Las fotos se tomaron en lo que claramente era la sala de exposición de un concesionario, con los pisos pulidos y los elegantes vehículos como telón de fondo de lujo. Su efusivo pie de foto, con un tono autocomplaciente, hablaba de «darme un capricho» y «por fin conseguir lo que merezco». Art sintió una satisfacción sombría. La vanidad de Sarah, su incesante necesidad de presumir de sus adquisiciones, había dejado sin querer un rastro digital perfecto de su crimen. Tomó capturas de pantalla meticulosas de cada foto, asegurándose de que la fecha y hora de las publicaciones fueran claramente visibles, junto con la URL completa. Esta era una prueba sólida e irrefutable, una prueba con fecha y hora de su compra, apenas horas después de que Ethan le diera sus $100.000, dinero que supuestamente era para Art. Se concentró en los reflejos del fondo en las superficies pulidas de la sala de exposición y en la pintura del coche. Un logotipo distintivo, un estilo arquitectónico específico. Identificó rápidamente el concesionario Westside Tesla en Portland. Otra pieza del rompecabezas encajaba. Al día siguiente, Art condujo hasta Portland. Se acercó a Westside Tesla, fingiendo un comprador potencial curioso e informal. Recorrió la sala de exposición, fingiendo interés en varios modelos, y finalmente se decantó por un Model Y azul, idéntico al de Sarah. Un vendedor joven y entusiasta, con una etiqueta que lo identificaba como Brandon Hayes, se le acercó. «¿Puedo ayudarlo, señor?», preguntó Brandon con una sonrisa profesional. «Solo admiraba esta belleza», respondió Art, señalando el Tesla azul. «He estado pensando en cambiar de coche. Mi hijo acaba de recibir uno, un Model Y azul». Me hizo reflexionar. Los ojos de Brandon se iluminaron. «Ah, el azul es una opción popular. De hecho, vendimos uno de ese mismo color la semana pasada. Una transacción realmente memorable. La verdad es que no mucha gente paga en efectivo por un coche como este». A Art le dio un vuelco el corazón. «Cash. ¿En serio?», preguntó, intentando mantener la voz neutra. «Debió ser emocionante para ti». «Claro», rió Brandon. La señora entró, sabía exactamente lo que quería, y no se inmutó ante el precio. Pagó en efectivo. Así. Se lo llevó directamente del concesionario. No se ve eso todos los días. Luego continuó describiendo a Sarah, confirmando sin querer las sospechas de Art. Art mantuvo su fachada, asintiendo pensativo y haciendo algunas preguntas genéricas sobre características y estaciones de carga. Antes de irse, le pidió la tarjeta de visita a Brandon, fingiendo interés en seguir con la conversación. En cuanto salió del concesionario, en la tranquila soledad de su coche, Art sacó una pequeña libreta y anotó meticulosamente cada detalle de su conversación. Anotó el nombre completo de Brandon, el concesionario, la fecha y hora de su interacción, y cada cita directa sobre el pago en efectivo y la memorable transacción de la semana pasada. Esto era crucial. Un testigo independiente. Su siguiente parada fue su propio barrio. Art buscó a su vecina, Eleanor Ellie Smith. Ellie era una mujer vivaz de casi 70 años. Una presencia constante en su porche todas las tardes.
observando el ir y venir de la calle con una mirada aguda, casi periodística. Tenía fama de recordarlo todo. Art subió las escaleras. «Ellie, ¿te importa si hablo un momento?» «Arte, querido, por supuesto», canturreó, bajando el libro que estaba leyendo. «Ven a sentarte. Me alegra verte por ahí». Art se sentó en el columpio del porche junto a ella. «Ellie, tengo una pregunta delicada para ti, si no te importa. ¿Recuerdas algo de la visita de Sera a mi casa el día de mi cumpleaños, el 15 de marzo?» Ellie hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente, pensativa. «Sí, querida, lo recuerdo. Un poco raro, la verdad. Apareció, con ese coche tan elegante, y entró, bueno, diría que no más de 5 minutos, como mucho. Apenas tuvo tiempo para saludar, y mucho menos para tomar una taza de té. Parecía que iba con mucha prisa. Pensé, así no se trata a la familia en su cumpleaños. Se fue casi tan rápido como llegó». El mecanismo interno de Art para corroborar las pruebas funcionó. La observación casual de Ellie coincidió perfectamente con la rapidez con la que Sera entregó el regalo, confirmando la mínima interacción, consistente con un engaño. «Ellie», empezó Art, «¿estarías dispuesta a dejarme eso por escrito? ¿Una simple declaración de lo que observaste, fechada y firmada?» Ellie no dudó. «Claro, querida. Creo en decir la verdad. Y, francamente, esa chica, Sera, nunca me sentó bien. Su forma de comportarse, pura ostentación y nada de sustancia. Y tratarte así, después de todo lo que has hecho por Ethan, es una vergüenza». Entró y regresó enseguida con un bloc de notas y un bolígrafo. Con una letra pulcra y fluida, escribió una declaración clara y objetiva detallando sus observaciones del 15 de marzo, asegurándose de incluir la fecha y su impresión de la visita apresurada de Sera. La firmó y la fechó, entregándosela a Art con un firme asentimiento. Art regresó a casa con una silenciosa sensación de triunfo creciendo en su interior. Extendió todas las pruebas reunidas sobre la mesa de la cocina, las capturas de pantalla de Facebook con fecha y hora de Sera con su nuevo Tesla, las notas meticulosamente grabadas de su conversación con Brandon Hayes en Westside Tesla, detallando el pago en efectivo, y la declaración firmada y fechada de Ellie que corroboraba la fugaz visita de cumpleaños de Sera. Observó la colección, mientras su mente reconstruía la narrativa. 3 fuentes independientes, cada una sin conocerse entre sí, todas contando la misma historia consistente. Sera había recibido $100,000 por su cumpleaños. Había pasado menos de 5 minutos en su casa, entregando calcetines baratos. Al día siguiente, había comprado un Tesla Model Y nuevo en efectivo. La evidencia era abrumadora, una clara acusación de robo y engaño. «Bien, Evelyn Vance», susurró Art con un brillo acerado en los ojos. «¿Quieres pelea? Acabas de elegirla con un profesor de historia que sabe hacer bien sus deberes. ¿Quieres ver qué sucede a continuación en este drama? No te pierdas ni un solo giro. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte la siguiente parte de esta increíble historia». Con su expediente de pruebas cuidadosamente preparado y extendido sobre la mesa de la cocina, Art envió un mensaje conciso a Ethan. «Contacta con Michael Davis. Tengo nueva información sobre Sera y el Tesla. Es importante». La respuesta de Ethan llegó casi de inmediato. «Claro que sí». La simple frase, con un matiz de resignación y un dejo de cansancio, confirmó que Ethan comprendía la arrogancia y la previsible autoincriminación inherentes a las acciones de Sera. Conocía su tendencia a presumir de su vida y probablemente comprendía las implicaciones de sus publicaciones. 3 días después, Art se encontraba en la oficina de Michael Davis. El abogado, un hombre de semblante tranquilo y mirada penetrante, escuchó atentamente mientras Art exponía sus hallazgos, las capturas de pantalla de Facebook con fecha y hora, la declaración firmada de Ellie Smith y las notas detalladas de su conversación con Brandon Hayes en Westside Tesla. Cuando Art terminó, Michael se recostó en su silla con una expresión de profunda impresión en el rostro. «Arte», comenzó Michael, con una lenta sonrisa extendiéndose, «esto es notablemente minucioso. De verdad, has hecho el trabajo de un investigador profesional. Esto no es solo buena evidencia, es irresistible evidencia». Luego confirmó lo que Art esperaba. «Hablé con Ellie Smith.
Está dispuesta a testificar, lo que refuerza enormemente nuestra posición. Su testimonio presencial de la breve visita de Sarah, sumado a la compra inmediata del coche, ofrece una imagen muy clara. Michael explicó entonces el profundo impacto del meticuloso trabajo de Art. Esta evidencia documentada, especialmente el hecho de que Sarah prácticamente documentó su propio delito en redes sociales, cambiará significativamente nuestra estrategia de divorcio. Transforma la acusación de robo de un simple «él dijo, ella dijo» en un hecho irrefutable. Socavará gravemente su credibilidad, especialmente sus alegaciones de daños emocionales e interferencia deliberada. Miró a Art con renovado respeto. Esto nos da una posición muy sólida. Al concluir la reunión, Michael le informó a Art que la primera audiencia estaba programada para el 10 de abril en el juzgado del condado de Multnomah. Ethan solicitó específicamente tu presencia, Art, añadió Michael con voz más suave. Necesita tu apoyo. Te necesita allí. La determinación de Art se endureció. Sentía el peso de la inminente batalla judicial, la formalidad y la intimidación del sistema legal, pero su dedicación a Ethan eclipsó cualquier inquietud. Allí estaré, afirmó Art con voz firme. Dile a Ethan que no me lo perderé. El 10 de abril amaneció fresco y despejado, un marcado contraste con la tensión que llenaba el juzgado del condado de Multnomah. Art llegó temprano y encontró un asiento en la galería. Ethan ya estaba allí, con la postura rígida y el rostro como una máscara de tensión controlada. Al otro lado de la sala, Sarah estaba sentada junto a Evelyn Vance. Sarah vestía impecablemente, con la expresión cuidadosamente compuesta de una mujer agraviada, una imagen de inocencia agraviada diseñada para influir tanto en la opinión pública como en la judicial. Art observó la sutil y ensayada actuación, un escalofriante recordatorio de su duplicidad. Cuando comenzó el proceso, Michael Davis no perdió tiempo. Actuó metódicamente, presentando las pruebas de Art con serena precisión. Empezó con la foto de Ethan, con fecha y hora, de los $100,000 en efectivo, detallando que estaban destinados al cumpleaños de Art. Luego, presentó la declaración firmada de Ellie Smith, que describía la visita apresurada de Sarah, de menos de 5 minutos, a casa de Art el 15 de marzo, seguida inmediatamente por los calcetines baratos de $5. Luego llegó el mayor logro de Art: las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de Sarah del 16 de marzo, donde mostraba con orgullo su nuevo Tesla Model Y azul en la sala de exposición del concesionario. La fecha, la hora, sus triunfantes pies de foto, todo estaba ahí, condenatorio e innegable. Michael concluyó haciendo referencia al testimonio de Brandon Hayes, destacando el claro recuerdo del vendedor de un pago en efectivo por un Model Y azul la semana pasada, una transacción memorable. Evelyn Vance, fiel a su reputación, se levantó de inmediato para objetar, intentando desestimar las pruebas como rumores y charlas irrelevantes en redes sociales. Pero la jueza Reynolds, una mujer severa de mirada impasible, rápidamente la desestimó. La jueza se mantuvo centrada en los hechos, con una atención inquebrantable mientras asimilaba la documentación detallada y corroborativa. Art observaba la espalda de Sarah desde la galería. Con cada prueba que Michael presentaba, su postura se tensaba imperceptiblemente. Casi podía sentir la conmoción que la recorría. Estaba claro, ella y Evelyn Vance no habían previsto un contraataque tan meticulosamente documentado. Habían esperado un duelo verbal, no una montaña de pruebas irrefutables. Tras la conclusión de Michael, la jueza Reynolds emitió su fallo. Su voz era firme y autoritaria. Dadas las pruebas contundentes y fechadas presentadas, anunció, en particular la correlación directa entre el presunto regalo y la posterior compra de artículos de lujo, este tribunal ordena una investigación financiera completa de los registros bancarios de la señora Albright, incluyendo todos los depósitos y gastos correspondientes al período del 15 y 16 de marzo. Una pequeña y silenciosa victoria. Art sintió una oleada de reivindicación. Sus afirmaciones habían sido validadas. La orden del juez sentó las bases para nuevas revelaciones, un desenmascaramiento más profundo del engaño de Sarah. Fuera de la sala, Michael Davis parecía sombrío pero satisfecho. «Ganamos esta ronda, Art», dijo,
estrechándole la mano con firmeza. Esa investigación financiera probablemente lo confirmará todo. La credibilidad de Sera está destrozada. Hizo una pausa, con expresión seria. Pero te advierto, Evelyn Vance y Sera no se quedarán de brazos cruzados. Prepárense para que la situación se agrave. La gente desesperada hace cosas desesperadas. La advertencia de Michael resultó profética. Apenas Art había regresado a casa cuando sonó su teléfono. Era Sera, su voz un torbellino de acusaciones y furia desenfrenada. «Tú hiciste esto, viejo. Me tendiste una trampa. Lo has manipulado todo desde el principio». Sus palabras eran un torrente de rabia, un intento desesperado por desviar la culpa. «Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Crees que has ganado?» Entonces vino la risa amarga y escalofriante. «No tienes ni idea de lo que te espera, Art. Me has destrozado la vida». «Bien, veamos qué te parece». Su voz se volvió fría, llena de malicia. «Me aseguraré de que te arrepientas de esto. Lo pagarás. Lo pagarás. Todo pagar». La línea se cortó con un clic. Art permaneció allí, con el auricular aún pegado a la oreja, con un terror gélido que lo invadía. Las amenazas explícitas, el puro afán vengativo de su voz, lo dejaron profundamente perturbado. Ahora lo entendía. La gente desesperada, acorralada y expuesta, a menudo no se limitaba a contraatacar. Atacaba desde ángulos inesperados, y su desesperación alimentaba una determinación aterradora. Esto estaba lejos de terminar. Los días posteriores a la primera audiencia trajeron cambios sutiles e inquietantes al mundo de Art. Aparecieron pequeñas fisuras en sus rutinas establecidas, en las interacciones familiares que anclaban su vida tranquila. Su antiguo colega, Thomas Miller, normalmente tan confiable, no le devolvió las llamadas. Cuando vio a su vecina, Sarah Jenkins, en el supermercado, ella le ofreció una breve y tensa sonrisa, evitando el contacto visual, un cambio radical respecto a su habitual saludo cálido. Fue como si un frente frío hubiera llegado, enfriando su panorama social, y los rumores de la insidiosa campaña de Sera comenzaban a extenderse por su pequeña comunidad. Entonces, el 15 de abril, cayó el golpe, tal como Michael Davis había advertido. Un notificador llegó a la puerta de Art con un sobre oficial en la mano. Art lo firmó, con el corazón encogido por una sombría premonición. Dentro había una demanda civil. Serafina Albright contra Arthur Jensen. La demanda exigía la asombrosa suma de $75.000. Los cargos eran una invención maliciosa: difamación, angustia emocional e interferencia intencional en su matrimonio. La narrativa urdida en el documento legal era una grotesca distorsión de la realidad, presentando a Art como un suegro tóxico y controlador que había envenenado sistemáticamente a Ethan contra Sera, había saboteado su matrimonio y se había regodeado en su miseria. Fue un contraataque despiadado, un intento descarado de intimidarlo y perjudicarlo económicamente. Art programó inmediatamente una reunión con Michael Davis. Michael, tras revisar la denuncia, asintió con gravedad. «Esto es legalmente endeble, Art», explicó, lleno de acusaciones sin fundamento y retórica emotiva. «Pero es una táctica de presión estratégica. Evelyn Vance sabe que el divorcio no le va bien a Sera, así que intenta usar esto en tu contra para obligar a Ethan a llegar a un acuerdo rápido y evitar arrastrar a su padre a otra y costosa batalla legal». Michael le aconsejó entonces a Art que contratara a otro abogado para defenderse de la demanda civil de Sera. Defenderse de este tipo de reclamaciones puede ser complicado, incluso si carecen de fundamento, advirtió. Art escuchó, sopesando sus opciones. Su modesta pensión de maestro era su salvavidas, administrada con esmero para asegurar su independencia financiera. Contratar a otro abogado, especialmente a uno lo suficientemente hábil como para contrarrestar a Evelyn Vance, agotaría rápidamente sus ahorros. Analizó la endeble demanda, las descaradas mentiras. Una chispa de desafío se encendió en su interior. «No», afirmó Art con firmeza. «Me representaré a mí mismo. Sé la verdad. Tengo las pruebas. No dejaré que me desangre con honorarios legales. Enseñé historia. Sé cómo presentar los hechos». Michael parecía escéptico, pero respetaba la determinación de Art. «Es un camino arriesgado, Art, pero te guiaré en lo que pueda sobre los aspectos procesales». El 22 de abril, la siguiente ola de la ofensiva de Sera llegó. Art recibió una llamada de Daniel Lee,
un antiguo compañero de la escuela donde Art había enseñado durante 30 años. La voz de Daniel era vacilante, incómoda. «Art», empezó Daniel, «Sera me llamó. Me dijo cosas preocupantes sobre ti, sobre cómo siempre has controlado a Ethan, cómo saboteaste su matrimonio por celos». Art respiró hondo. Explicó los hechos con paciencia, detallando con calma el proceso. Los $100.000, los calcetines baratos, la compra inmediata del Tesla, la orden del juez de una investigación financiera. Enfatizó que el divorcio fue consecuencia directa del robo de Sera, no su interferencia. Daniel escuchó, y su incomodidad inicial dio paso poco a poco a la comprensión. «Dios mío, Art», dijo finalmente. No tenía ni idea. Realmente lo tergiversó todo. Tras colgar con Daniel, Art empezó a investigar. Llamó a algunos amigos y conocidos, indagando sutilmente. Lo que descubrió confirmó sus temores. Sera había estado contactando sistemáticamente al menos a 6 personas de su círculo social. Antiguos colegas, viejos amigos, incluso un pariente lejano, difundiendo sus venenosas mentiras, creando meticulosamente una imagen de él como una influencia controladora y destructiva. Su objetivo era claro: aislarlo, minar su reputación y presentarlo como el villano, no solo ante el tribunal, sino ante cualquiera que pudiera apoyarlo. Esa noche, Ethan llamó por video. Se veía fatal, con el rostro demacrado, los ojos ensombrecidos por el cansancio y la angustia. «Papá», dijo con voz entrecortada, he estado recibiendo llamadas. Me preguntan si estás bien, si eres controlador. La demanda contra ti es demasiado. No soporto verte involucrado en esto. Quizás deberíamos darle lo que quiera, acabar con esto. Solo quiero que pare». Su voz estaba cargada de una derrota abrumadora. A Art le dolía el corazón por su hijo al verlo tan destrozado. Pero la idea de ceder ante las mentiras de Sera, de dejarla ganar mediante la manipulación y las falsas acusaciones, era un anatema. «No, Ethan», dijo Art con voz firme e inquebrantable. «No negociamos con mentirosos. No nos rendimos ante los abusadores. Si lo hacemos, ella gana y la verdad muere. No permitiremos que eso suceda». Miró directamente a la cámara, haciendo acopio de una fuerza que no estaba del todo seguro de poseer. «He pasado por cosas peores, hijo», mintió, intentando tranquilizarlo. «Mantendremos el rumbo. Lucharemos por la verdad». Sabía que necesitaba animar a Ethan, recordarle el principio en juego. En cuanto colgó con Ethan, Art empezó a formular su contraestrategia. Sera estaba difundiendo mentiras uno a uno, envenenando mentes individuales. Art contraatacaba con hechos, sistemáticamente. Abrió su correo electrónico y buscó su lista de contactos. Antiguos colegas, amigos, vecinos. Empezó a escribir, elaborando un correo electrónico meticuloso. Expuso una cronología fáctica de los acontecimientos, desde los $100.000, pasando por los calcetines baratos, la compra de Tesla y la decisión preliminar del juez que ordenó una investigación financiera. Adjuntó la captura de pantalla de las publicaciones de Sera en Facebook y citó la declaración de Ellie Smith. Presentó los hechos concisos y contundentes, sin emoción alguna, dejando que la verdad hablara por sí sola. Confiaba en que si se presentaba a la gente la verdad clara y sin adornos, podrían discernirla de la manipulación emocional de Sera. A medianoche, le dolían los dedos, pero había enviado 11 correos electrónicos, cada uno cuidadosamente dirigido, cada uno conteniendo la verdad irrebatible. Una renovada determinación se apoderó de él. «La verdad», murmuró para sí mismo mientras cerraba su portátil, «presentada con claridad, al final triunfa». El desgaste emocional de la campaña de desprestigio de Sera fue insidioso, un proceso lento y agotador. Las sonrisas forzadas, las llamadas sin respuesta, los sutiles cambios en la dinámica social, minaron la paz mental de Art. Sin embargo, se negó a dejar que lo distrajeran. Dejó de lado la persistente sensación de aislamiento y la indignidad de ser acusado falsamente. Su enfoque se redujo, fijándose por completo en la piedra angular de su estrategia, la recopilación de pruebas. Sera podía tejer su red de mentiras, pero Art contraatacaba con hechos irrefutables. El 28 de abril llamó a Michael Davis. «Michael»,
empezó Art. Necesito los registros bancarios completos de Sarah. No solo de la época de la compra de Tesla, sino de los últimos años. Tengo la sensación de que hay más por descubrir que solo los $100.000. Tenía la intuición de un historiador para detectar patrones, anomalías que insinuaban verdades más profundas. Michael no dudó. Entendido, Art. Dada la orden previa del juez de una investigación financiera y el fraude documentado, los tribunales de Oregón suelen actuar con rapidez en estas solicitudes. Solicitaré una ampliación del alcance de la investigación de inmediato. Tan solo 5 días después, el 3 de mayo, un sobre grueso y pesado llegó a la puerta de Art. Era del juzgado y contenía 2 años de extractos bancarios conjuntos de las cuentas principales de Ethan y Sarah. Art lo llevó a la mesa de la cocina, limpiando la superficie. Se armó de un nuevo resaltador y una mirada aguda y analítica, listo para ahondar en los laberínticos detalles de sus finanzas. Empezó desde el principio, página a página, concienzudamente. Los primeros estados de cuenta mostraban una situación financiera estable y cómoda, reflejo del éxito del negocio de Ethan. Pero a medida que avanzaba, empezó a surgir un patrón, sutil al principio, luego cada vez más evidente. Retiros de efectivo frecuentes e inexplicables. Pequeñas sumas al principio, luego mayores, distribuidas de forma irregular a lo largo de los meses. Resaltaba cada una, frunciendo aún más el ceño con cada descubrimiento. No había registros correspondientes de gastos legítimos, ni grandes compras en efectivo, ni reparaciones repentinas en el hogar, nada que justificara la constante desaparición de dinero. A lo largo de 24 meses, Sarah había retirado más de $35.000 en efectivo, simplemente desapareciendo de sus cuentas conjuntas. Fue una fuga financiera, sigilosa y sistemática. Entonces, en la página 47, el resaltador de Art se congeló. Su mirada se fijó en una sola entrada, una línea de texto que lo hizo reconocer de golpe. Depósito de vehículo, Tesla Westside. La cantidad era de $5.000. Y la fecha, 8 de marzo. La mente de Art se aceleró. Una claridad repentina y cegadora lo invadió. 8 de marzo. Su cumpleaños era el 15 de marzo. El enfrentamiento y la compra de Tesla habían ocurrido el 16 de marzo. Hizo un cálculo rápido mentalmente. Del 8 al 15 de marzo fue exactamente una semana. Una semana completa, antes su cumpleaños. Una semana completa antes, Ethan le había dado a Sarah los $100.000 en efectivo destinados para Art. La implicación era asombrosa. El robo no fue un impulso, una decisión espontánea nacida de la codicia o el rencor. Fue un acto calculado y premeditado. Sarah había planeado la compra de ese Tesla con antelación, una semana antes incluso de tener el dinero en sus manos. Había hecho un depósito de $5.000, comprometiéndose con el coche, a sabiendas de que no tenía el saldo restante. Había esperado, preparada, a que los $100.000 cayeran en sus manos, viéndolo no como un regalo para su suegro, sino como el último pago de su nuevo vehículo de lujo. Esta revelación lo cambió todo. No fue un simple robo, fue un engaño deliberado y sistemático, una traición más profunda de lo que Art había imaginado inicialmente. Sugería un patrón de mala conducta financiera a lo largo de su matrimonio, acentuado por los $35.000 en retiros inexplicables. Art dedicó los 2 días siguientes a organizar meticulosamente esta nueva evidencia. Creó una cronología detallada, cotejando las retiradas de efectivo con el depósito de Tesla y la compra posterior. Resaltó cada entrada sospechosa, creando una narrativa convincente de premeditación y continuo engaño financiero. Su carpeta, antes delgada, ahora era mucho más gruesa, prueba de la calculada avaricia de Sarah. El 6 de mayo, regresó a la oficina de Michael Davis con la pesada carpeta bajo el brazo. La compostura profesional de Michael, normalmente tan inquebrantable, se quebró notablemente mientras Art exponía los nuevos hallazgos. Revisó los extractos bancarios resaltados, abriendo los ojos como platos con cada descubrimiento. Las constantes e inexplicables retiradas de efectivo por un total de $35.000. Y luego, la contundente entrada del depósito del vehículo de $5.000 al concesionario Tesla, fechada el 8 de marzo.
Michael cerró la carpeta lentamente, con una expresión de satisfacción en el rostro. «Art», dijo en voz baja y con énfasis, «esto es increíble. Esta evidencia va a ser muy difícil de justificar para la abogada de Sarah, Evelyn Vance». Hizo una pausa, mirando directamente a Art. «Esto transforma nuestro caso de robo simple en uno de robo premeditado, y lo que es más importante, en un claro patrón de engaño financiero a lo largo del matrimonio. Eclipsa todas las reclamaciones de Sarah, incluyendo sus demandas de indemnización por daños emocionales y manutención conyugal. Esto, Art, es un punto de inflexión». El 12 de mayo amaneció frío y gris, con el cielo como una sábana opaca y uniforme. Pero para Art, el clima era irrelevante. Sintió una tranquila confianza que se instalaba en sus huesos. No la bravuconería de un agresor, sino la firme determinación de un soldado preparado para la batalla, completamente equipado con un arsenal de verdad. Se ajustó la corbata, se ajustó la chaqueta y respiró hondo. Al entrar al juzgado del condado de Multnomah, Art se irguió notablemente, reflejo de la convicción que ahora lo animaba. Vio a Ethan ya sentado, con los hombros tensos y la mirada fija al frente. Al ver a su padre, una sutil pero palpable relajación pareció invadirlo. Un silencioso intercambio de energía se produjo entre ellos. Unos momentos después, entraron Sarah y Evelyn Vance. Sarah, vestida con un elegante traje oscuro, intentó aparentar dignidad, pero la tensión reveladora en su mandíbula y la ansiedad penetrante en sus ojos la delataron. Evitó mirar a Art o a Ethan, concentrándose en cambio en el estrado del juez. La jueza Reynolds, con expresión tan indescifrable como siempre, declaró abierta la audiencia. Su voz, serena y autoritaria, rompió el silencio nervioso. Esta sesión abordará las conclusiones de la investigación financiera ordenada por el tribunal sobre las cuentas conjuntas de las partes. Michael Davis, irradiando una confianza contenida, se levantó. Comenzó presentando las pruebas de los retiros de efectivo inexplicables. «Su señoría», declaró con voz clara y concisa, «nuestra investigación, basada en la orden judicial, ha descubierto un patrón de mala conducta financiera significativa. Durante 24 meses, la señora Albright realizó retiros de efectivo frecuentes e inexplicables de las cuentas conyugales conjuntas, por un total de más de $35,000. No existen registros correspondientes de gastos legítimos de estos fondos. La pantalla de la sala, estratégicamente ubicada a la vista de todos, mostraba página tras página de extractos bancarios resaltados, cada uno con la fecha y el importe de una transacción sospechosa. Sarah, al ver sus fechorías financieras expuestas, se puso visiblemente tensa, y su rostro palidecía con cada revelación. Michael entonces se preparó para el ataque. Proyectó la página 47 en la pantalla, ampliando la entrada crucial. Y luego, su señoría, tenemos esto: un depósito de vehículo de $5,000 al concesionario Tesla de Westside, con fecha del 8 de marzo. Bajó la voz, imbuida de dramatismo. Este depósito se realizó exactamente una semana después, antes el cumpleaños número 62 del señor Jensen. Una semana después antes, el señor Ethan Jensen le dio a la señora Albright los $100,000 en efectivo, expresamente designados como regalo de cumpleaños para su padre. Esto no fue un impulso, fue un cálculo, fue un robo premeditado. Evelyn Vance se puso de pie de inmediato, con voz áspera y objeción. «Su señoría, esto es irrelevante. Estos son fondos conyugales, sujetos a reparto equitativo». Pero la jueza Reynolds, con la mirada fija, la interrumpió. «Señora Vance, estamos hablando de dinero que estaba destinado explícitamente a ser un regalo a un tercero, el señor Arthur Jensen, y que parece haber sido desviado con engaños para una adquisición privada. Estamos hablando de dinero robado, no simplemente de fondos conyugales». Sus palabras fueron una reprimenda escalofriante. El juez tomó entonces la pila de documentos y los revisó en silencio. El único sonido en la sala era el crujido de los papeles. Art observaba a Sarah, cuyos nudillos estaban blancos mientras se agarraba al borde de la mesa, con su fachada desmoronándose bajo el peso de las pruebas. Finalmente, la jueza Reynolds levantó la vista. Su expresión aún era indescifrable, pero su voz ahora resonaba con todo el peso de la autoridad del tribunal. «Con base en la abrumadora evidencia presentada»,
declaró. Este tribunal determina que la señora Serafina Albright no solo participó en el robo de $100.000 destinados al señor Arthur Jensen, sino que también demostró un claro patrón de mala conducta financiera y engaño premeditado durante todo el matrimonio. El depósito del Tesla, realizado una semana antes de recibir los fondos, es particularmente condenatorio. Continuó, dictando la sentencia por la que Art tanto luchó. Por lo tanto, se ordena a la señora Albright reembolsar la totalidad de los $100.000 al señor Arthur Jensen. Además, debido a su deshonestidad y malversación financiera documentadas, las reclamaciones de la señora Albright de división de bienes conyugales se ven significativamente afectadas y, en su mayoría, denegadas. Sus acciones han demostrado un grave abuso de confianza, lo que invalida en gran medida sus reclamaciones de distribución equitativa de bienes. El mazo cayó con fuerza, un sonido agudo y final que resonó en toda la sala del tribunal. Sera, visiblemente conmocionada, pareció desanimarse. Recogió sus papeles mecánicamente, con movimientos rígidos y descoordinados, y se levantó. Sin mirar ni una sola vez a Ethan ni a Art, se dio la vuelta y salió de la sala, seguida por Evelyn Vance. Afuera, en el bullicioso pasillo, Ethan encontró a Art, con el rostro iluminado por una mezcla de alivio e incredulidad. «¡Papá!», exclamó, abrazándolo con fuerza. «Lo logramos. El juez vio la verdad. ¡Lo lograste!». Art le devolvió el abrazo, con una profunda satisfacción que lo reconfortaba por dentro. Había ganado esta batalla, una victoria crucial para la verdad y la justicia. Pero la guerra no había terminado del todo. «Esta es una gran victoria, hijo», dijo Art, con voz suave pero firme, «y estoy orgulloso de lo que logramos juntos». Hizo una pausa, un suave recordatorio en su tono. «Pero recuerda, la demanda civil de Sera contra mí, por $75.000, sigue pendiente. Aún no hemos terminado. La semana posterior a la audiencia de divorcio fue surrealista. El triunfo de ver expuestas las mentiras de Sera, de que un juez validara sus arduos esfuerzos, fue inmenso. Sin embargo, la victoria se sintió incompleta, eclipsada por el persistente espectro de la demanda civil de $75.000 que Sera le había presentado. Era una espina persistente, un último y rencoroso intento de herirlo. El 20 de mayo, Art organizó metódicamente su defensa para la audiencia del 25 de mayo. El consejo de Michael Davis resonó en su mente. «Art, céntrate en los hechos. No te dejes llevar por las emociones». Preparó un resumen conciso de las conclusiones del Tribunal de Divorcio, la investigación financiera y el patrón documentado de engaños de Sera. Luego sacó una pequeña grabadora de voz digital del cajón de su escritorio. Tras las amenazas iniciales de Sera por teléfono, Art, prudentemente, había empezado a grabar sus conversaciones, un acto legalmente permitido en el estado de Oregón, con su sistema de consentimiento unipartidista. Tenía grabaciones de las venenosas amenazas de Sera, sus acusaciones, sus escalofriantes promesas de venganza. Sabía que esta sería su prueba definitiva e irrefutable. El 25 de mayo, Art entró solo en la sala del Tribunal Civil, con una serena determinación en sus pasos. En una mano, llevaba su carpeta de documentación perfectamente organizada. En la otra, discretamente escondido, estaba el pequeño altavoz portátil conectado a su grabadora de voz. Ocupó su lugar en la mesa de los acusados, frente a una sonriente Evelyn Vance y una rígida y desafiante Sera. Evelyn Vance, fiel a su estilo, se lanzó a una presentación teatral del caso de Sera. Pintó a Art como un suegro malicioso y controlador, consumido por los celos, que había inventado pruebas y envenenado sistemáticamente a Ethan contra su amada esposa. Su voz estaba llena de indignación, retratando a Sera como la víctima inocente de un anciano vengativo. Cuando le llegó el turno a Art, se levantó con calma. No se dedicó a la teatralidad ni a apelar a la emoción. Simplemente se dirigió al juez con voz firme y clara. «Señoría», comenzó Art, «no inventé pruebas. Simplemente documenté el robo. Hechos que ya han sido probados y aceptados en el Tribunal de Divorcio. Las acusaciones en mi contra no son más que un intento de represalia para silenciarme y extraer fondos indebidos». Luego detalló metódicamente la recopilación de pruebas, las publicaciones en redes sociales, la declaración del vecino,
los registros bancarios que revelaban los $35.000 en retiros inexplicables y el incriminatorio depósito en Tesla. Enfatizó que todas estas pruebas habían sido examinadas exhaustivamente y verificadas como veraces por la jueza Reynolds en el proceso de divorcio anterior. Entonces, Art metió la mano en el bolsillo y sacó el altavoz portátil. «Su señoría», anunció, con voz más tranquila, «tengo pruebas adicionales que el tribunal debería escuchar. Pruebas de acoso y amenazas explícitas de la señora Albright contra mí, lo que motivó esta demanda por represalia». Pulsó el botón de reproducción. La voz de cera, áspera y venenosa, llenó la silenciosa sala. «Te vas a arrepentir de haberte entrometido en mi matrimonio, Art. Me aseguraré de ello». Luego, de una llamada posterior, otro fragmento escalofriante. «No tienes ni idea de lo que se avecina. Has destrozado mi vida. Bien, a ver qué te parece. Los destruiré a ti y a Ethan si es necesario». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un testimonio crudo e innegable del afán vengativo de Sera. La jueza tomó notas cuidadosamente, con la mirada fija en Sera, cuyo rostro palideció mortalmente, con la compostura completamente destrozada. Evelyn Vance parecía nerviosa, claramente sorprendida por la inesperada prueba de audio. 3 días después, el 28 de mayo, Art recibió la orden de desestimación por correo. La demanda de Serafina Albright contra Arthur Jensen fue desestimada por completo. El fallo del juez fue inequívoco. La demanda civil carecía de fundamento, era una represalia y constituía un posible abuso del sistema judicial. Como medida de justicia definitiva, se ordenó a Sera pagar las costas judiciales de Art, por un total de $3.500. Art llamó a Ethan de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. «Se acabó, hijo», anunció con la voz cargada de emoción. «La demanda civil contra mí, desestimada, con perjuicio. Incluso tiene que pagar mis costas judiciales». Ethan exhaló un suspiro largo y tembloroso. Un inmenso alivio se oyó por el teléfono. «Me salvaste, papá», dijo, con la voz ronca de gratitud. «De todo. De ella, de las mentiras, de la ruina financiera». Art sonrió, mirando su pequeño y familiar jardín. «La verdad hizo el resto, hijo. Solo teníamos que asegurarnos de que se escuchara». El 5 de junio, la audiencia final de divorcio lo formalizó todo. Sera recibió unos míseros $40.000 por la venta de la casa conyugal, una fracción de lo que había exigido inicialmente. Y, crucialmente, ahora le debía oficialmente a Art $103.500, los $100.000 robados, más las costas judiciales de Art. La jueza Reynolds, en su sentencia definitiva, ordenó a Sera vender el Tesla Model Y en un plazo de 10 días y que las ganancias se canalizaran directamente a Art. El saldo restante se pagaría en cuotas mensuales, lo que garantizaría que Sera enfrentara un largo y constante recordatorio de su engaño. El 20 de junio, un cheque certificado por $30.000 llegó al buzón de Art, producto de la venta de Tesla. Lo sostuvo en la mano, sintiendo el peso tangible de la justicia cumplida. No se trataba del dinero, en realidad. Se trataba de principios, de demostrar que la integridad, incluso contra todo pronóstico, podía prevalecer. Días después, Art y Ethan compartieron su primer almuerzo verdaderamente relajado. Ethan parecía más ligero, sin un peso sobre sus hombros. Sus ojos, ya sin sombras, brillaban con una renovada chispa de vida. «Papá», comenzó Ethan, «quiero comprarte una casa nueva, una buena. Lo sacrificaste todo por mí, y quiero cumplir mi promesa». Art miró a su hijo, con el corazón henchido de orgullo. Había cerrado el círculo. «Me gustaría, hijo», dijo Art con una sonrisa amable, «con una condición». Ethan frunció el ceño. «Lo que sea, papá». «Esta vez, documentamos todo adecuadamente», dijo Art, con un toque de humor en su voz, una lección aprendida a las duras penas. Ethan rió de verdad, un sonido que Art no había oído en mucho tiempo. «Absolutamente, papá», asintió, «absolutamente todo». Art se recostó, reflexionando sobre su arduo camino. De víctima a estratega, de las profundidades de la traición a las alturas de la reivindicación. Había recuperado su dignidad, su confianza y su paz mental. Ahora sabía,
con una certeza inquebrantable, que la verdad, documentada con diligencia y presentada con serenidad, vencería a las mentiras en todo momento.